Señor Dios y Padre Celestial, trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida para que podamos aprender un poco más acerca de ti. Nos acercamos porque anhelamos conocerte. Ayúdanos y enséñanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 12. Libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 7 al 15. Título: Estad firmes en la libertad, en su segunda parte. Vamos a leerlo. Gálatas 5, 7, que dice: Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo, y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que, si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Y Pablo continúa hablándonos sobre lo importante que es el creer en la fe, creer en esa salvación que viene por medio de la fe, creer que ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para perdonar nuestros pecados, para que pasáramos de muerte a vida, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna, para que el Espíritu Santo venga a vivir en nuestros corazones. Nos ha dado como arras, pero también como un sello que me autentifica como un hijo de Dios. ¿Okay? Donde las obras de la ley nada tienen que ver con la salvación, aunque son una consecuencia de la misma. Es decir, no obedecemos a la ley para ser salvos, pero como resultado de nuestra salvación, ahora podemos, por medio del poder y esa capacidad que nos es dada por medio del Espíritu que nos habita, obedecerlas. Ahora Pablo hablará en contra de aquellos que hacen tropezar a la iglesia a través de sus herejías. Vamos a verlo. Gálatas 5:7 comienza diciendo: ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo al verdadero mensaje? Hay un mensaje que es verdadero. Y ese es el mensaje que los de Galacia iban siguiendo, ellos iban obedeciendo, ellos iban atendiendo muy bien. Pero iban. Lo que quiere decir que en un punto de su andar bien, tropezaron, se distrajeron, dejaron de ver el verdadero mensaje y se desviaron. Algo que no solamente les puede pasar como les pasó a los de Galacia, sino que puede sucedernos hoy en día. Pudiera ser que una persona, un pastor o una congregación viene caminando muy bien, viene creciendo y bajo la sana instrucción de la Escritura. Pero pudiera ser que en un momento se distraiga, que en un momento comience a ver otras doctrinas que llaman la atención, que suenan atractivas. Y por no ver por dónde va, tropiece y deje de obedecer al verdadero mensaje. Sigue obedeciendo, es cierto, pero ya no a lo que es verdadero, sino a aquello que se parece, pero no es. Pero se parece, pero no es. Eso es lo que les ha pasado a muchos, en verdad, a muchos de los pastores y predicadores de nuestros días. Que en ese afán de hacer crecer a sus iglesias, que viéndolo en verdad, viéndolo desde una perspectiva bíblica, no es incorrecto querer crecer. Pero ellos no solamente quieren ver la obra de Cristo creciendo en sus comunidades, alcanzando a los perdidos, no, sino que tentados por la avaricia, por los dineros que vienen con las muchas ovejas, prestan oídos a doctrinas que se oyen bien, que llaman la atención, que atraen por supuesto a multitudes, pero que están equivocadas, y tropiezan, y dejan de obedecer
al verdadero mensaje. Siguen obedeciendo, sí, pero a otro mensaje. No al de la Biblia, aunque se parece. No al de la Biblia, aunque se parece. Por eso el apóstol pregunta, ¿quién se los impidió? ¿Quién les impidió? ¿Quién los desvió del verdadero mensaje? 8. Con toda seguridad, no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. Y no nos equivoquemos, no fue Dios. Porque no fue Dios quien puso esas inquietudes y esa comezón de oír otro evangelio, no. No fue Dios quien te hizo creer que esta nueva doctrina traería mejor a los perdidos. Tampoco fue Dios quien te dio la idea de hacer de la iglesia un circo de 3 pistas para ganar popularidad. Tenemos que entender, en verdad tenemos que entender, que todas esas cosas es cierto que con toda seguridad vinieron a través de la vida de otro hombre, un falso profeta o un falso maestro, pero que todas ellas encontraron en nosotros cabida. Que esas cosas no es que tuvieron el poder de seducirnos, no es que tuvieron el poder de persuadirnos, de atraernos y hacernos caer. No. Sino que esas cosas encontraron en nosotros tierra dispuesta para crecer y multiplicarse. Y esa es la preocupación. Que encontraron en nosotros tierra dispuesta, cabida para crecer y multiplicarse. Esa es en verdad la importancia de mantenerse aferrados a la Biblia, aferrados a sus enseñanzas, aferrados a sus doctrinas. Y sabemos que Dios no fue porque Dios nos invita a creerle a Él y a obedecerlo. Y es cierto que muchas veces, en verdad muchas veces, no podemos entender mucho de lo que Dios nos pide que hagamos, de lo que Dios nos pide que obedezcamos. Pero no fuimos llamados a entender para obedecer, sino que fuimos llamados a obedecer para poder entender. Miren, ejemplo de ello lo tenemos con el diezmo y la ofrenda. Hay muchos hermanos, no hablo de paganos, sino de hermanos, que no diezman ni tampoco ofrendan porque no entienden. Y los únicos que se pierden esa bendición son ellos. Pero ellos dicen que no entienden. Porque los que diezmamos y ofrendamos, gozamos de ella y entendemos que el Señor bendice al dador alegre. Eso es lo único que hay que entender. Entonces, si no fue Dios, ¿quién? Verso 9. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Se llama la atención aquí los contrastes, un solo en contra de toda la enseñanza, ¿verdad? Pero es que no necesitamos a cientos de falsos maestros, con uno sería suficiente. Esa es la importancia que tiene el que nos aferremos a la Escritura, como lo venimos diciendo. El que no nos conformemos con leerla, sino que la meditemos y la estudiemos. Necesitamos, en verdad necesitamos, hermanos, conocer a Dios. No a las miles o cientos de falsas doctrinas que pudieran haber, no. Solo necesitamos conocer bien a Dios. Mire, algo así como lo que sucede con la detección de billetes falsos. Las personas que son expertas no se dedican a conocer todos y cada uno de los falsos que existen. No. Ellos solo se concentran en conocer perfectamente bien al verdadero. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Conocer perfectamente bien al Dios verdadero para que todo lo que no se ajuste lo podamos detectar y hacer a un lado. Ahora, la versión Reina Valera 60 lo dice de la siguiente manera. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es muy cierto, ¿eh? Solo se necesita un poco de levadura para que toda la masa se fermente. Y con los falsos maestros sucede lo mismo. Solo se necesita que alguien les preste sus oídos para que el efecto de sus falsas enseñanzas y doctrinas comiencen a afectar primero a la persona y segundo a la congregación entera. Ahora, ¿qué debo hacer cuando algo de la Escritura no me queda muy claro o tengo duda? Bueno, pues tengo que acudir al pastor
o a uno de los maestros de la iglesia para que mis dudas sean aclaradas. Y si he sido expuesto a una doctrina falsa, que esto es muy sencillo hoy en día, sobre todo a través de estos medios de comunicación, a través del internet, bueno, de esa manera me puedan ayudar. Y eso falso a lo que yo había dado cabida pueda ser quitado por medio de la Escritura. ¿Ok? Muy bien, verso 10. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo, y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea. Es muy probable que no fuera solamente un falso maestro el que los estaba perturbando, pero quizás uno sí era el principal o el cabecilla. Y Pablo les dice a los Gálatas que recibirá castigo de parte de Dios. Él está seguro que Dios va a castigar a ese falso maestro. Y ese, en realidad, debería ser el mayor temor de todo el que enseña. Enfrentarse al escrutinio de Dios. Esa es la razón por la que Santiago, capítulo 3, verso 1, nos dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Lo que hace que te pregunte, cuando enseñas, ¿tienes ese temor? ¿Revisas lo que enseñas a la luz de las Escrituras? No debemos dar por sentado aquello que siempre se ha enseñado. Es que en esta iglesia siempre se ha enseñado esto, porque por desgracia pudimos haber sido mal enseñados. ¿Qué debemos hacer? Pues deberíamos revisar de manera constante esas doctrinas que nos fueron enseñadas a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. 11. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz, pues no los haría enojar. ¿Cuál era el problema que tenían los judaizantes con el mensaje de la cruz? Bueno, en realidad, a estos judaizantes, no al judío. El judío tenía problemas con la cruz, era un tropezadero para él. Pero el judaizante en realidad no era la cruz como tal. Es decir, ellos no tenían problemas en creer que a través de la fe en Jesucristo tuviéramos salvación y vida eterna. No. Su problema era con el abandono del judaísmo, con el abandonar los ritos y no hacer de la ley el eje sobre el cual girara la salvación. Ellos decían que para poder ser salvos no era suficiente en el creer por fe, sino que además debían hacerse a los judíos al circuncidarse y guardar todas las enseñanzas de la ley. Oye, ahora, hoy en día tenemos grupos cristianos que piensan exactamente igual que los judaizantes, donde el creer por fe en la obra de Jesucristo en la cruz pareciera que no es suficiente, porque además debemos guardar los ritos y las tradiciones propias de dichos grupos o religiones. Mire, como por ejemplo los adventistas, sabatistas, los del séptimo día, que condenan a todo aquel que no se congregue, que no se reúna en sábado como lo hacen los judíos, y que creen que deben guardar la ley para ser salvos. Es decir, no es suficiente con creer en Jesucristo. Tenemos que guardar el sábado, el día de reposo, el que bendijo Dios desde un principio. Y además, guardar toda la ley para ser salvos. ¿Qué podríamos decir de los judaizantes de hoy que nos dicen que debemos usar una Biblia con términos en hebreo, aun cuando el Nuevo Testamento no se escribió en ese idioma? ¿O que tenemos que volvernos a bautizar en el nombre del Yeshua HaMashiach, que no es otra cosa que Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, que porque de no hacerlo así, no somos salvos? Como si un rito fuera el que nos transmitiera salvación y vida eterna. Mi pregunta es, ¿en dónde está el bautismo? En la cruz, Jesucristo crucificado. Y le dice a uno de ellos: estarás conmigo hoy en el paraíso, porque lo reconoció como Señor y Mesías.
No hubo oportunidad para el bautismo, para el rito bautismal. No se bautizó en el nombre del Yeshua HaMashiach y sin embargo fue salvo. Pregunto, ¿no? Y de los católicos, bueno, pues ni hablamos, ¿no? Porque están llenos de ritos y ordenanzas que nada tienen que ver con la fe y sí mucho con su religión, con sus bulas papales y con todas esas cosas que ellos manejan y practican. Pero vamos a ver un comentario. Dice, la persecución probó que Pablo estaba predicando el evangelio. Si él hubiera predicado lo que los falsos maestros predicaban, nadie se hubiera sentido ofendido. Pero como él enseñó la verdad, fue perseguido tanto por judíos como por los judaizantes. ¿Tiene amigos o seres queridos que lo rechazan porque está a favor de Cristo? Bueno, Jesús dijo que no debiéramos sorprendernos si el mundo nos aborrecía, porque también lo aborrecieron a él. Así como Pablo fielmente siguió proclamando el mensaje de Jesucristo, siga cumpliendo con lo que Dios le ha encargado hacer, aun a pesar de los obstáculos que otros pudieran poner en su camino. Y es que Pablo enfrentaba este problema. Estos judaizantes querían que predicara sobre la circuncisión y lo acusaban de él estar circuncidado. Fíjate, algo que no podía evitar. Él era judío y él fue circuncidado en contra de su voluntad. Pero estos judaizantes querían que los gentiles que no estaban circuncidados, por su voluntad se circuncidaran para hacerse primero al judaísmo. Y entonces estos judaizantes acusaban a Pablo de estorbar para que otros también lo fueran. Sin embargo, fíjate lo que les dice, verso 12. Ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Oh, fuerte la expresión en esta versión, ¿no es cierto? Pero refleja muy bien el desagrado de Pablo ante la postura de los judaizantes y falsos maestros. Si tanto les interesa el cortarse, el mutilarse un pedazo de pellejo, ¿por qué no mejor lo cortan todo y se quitan de problemas? Entendiendo que el problema no era si se cortaba o no, sino el hecho de querer menospreciar el sacrificio del Salvador. Y es que en muchas ocasiones nos encontramos tan atados a una religión que qué trabajo nos cuesta desprendernos de ella, desprendernos de los ritos y las tradiciones que nos daban seguridad, porque las veníamos haciendo desde siempre. Y no solo nosotros, sino que desde antes de nosotros. Por eso nos dice, verso 13, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Es decir, a libertad fuimos llamados. A ser libres de las pesadas cargas de la ley, los ritos y las tradiciones. Esas cargas y esas pesadas, ¿no? Formas, ¿no? Que la ley, los ritos y las tradiciones ponían sobre nuestros hombros. Pero se nos advierte que no usemos esa libertad para hacer lo malo. Es decir, ahora soy libre de todas esas cosas, pero esa libertad no debe ser usada, no debe ser utilizada para hacer lo malo. Que es cierto que no somos salvos por medio de las obras de la ley, pero eso no me da el derecho, escúchame bien, no me da el derecho de violentar y violar la ley mintiendo o robando o fornicando. Es decir, no fuimos llamados a seguir haciendo lo malo, no, sino al contrario, a hacer lo bueno y ayudar a los demás a caminar de la manera que a Dios le agrada, por amor a ellos, exhortándonos y corrigiéndonos en amor. Veamos el comentario. Dice, Pablo hizo una distinción entre la libertad para pecar y libertad para servir. La libertad para pecar no es libertad porque nos esclaviza a Satanás, a otros o a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Los cristianos, por el contrario, no debieran ser esclavos del pecado porque tienen la libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio amoroso a otros. A lo que yo te pregunto, ¿cómo sirves a los demás? ¿Cómo sirves a los demás? Muy bien, y versos 14 y 15.
Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Y sabemos esto, que al amar verdaderamente al prójimo cumpliremos con toda la ley en lo que se refiere a los demás. Pues si lo amamos, lo honramos como lo que hacemos con nuestros padres y cumplimos así con el mandamiento de honrarás a tu padre y madre. Si lo amamos, no atentamos en contra de su vida, no matamos. Si lo amamos, pues no les mentimos. Si lo amamos, pues no cometemos adulterio, lo respetamos. Si lo amamos, no le robamos. Si lo amamos, no codiciamos nada de lo que posea. Cumpliendo de esa manera con la ley que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Pero, ¿qué pasa si nos peleamos y hacemos daño en lugar de amarnos? ¿Qué pasa? Pues en ese caso debemos tener cuidado de no destruirnos, dice la Escritura. Algo que hemos visto que sucede en muchas familias. Familias que estaban bien, que venían caminando bien, en armonía, pero cuando la herencia, la familia se acabó. La buena relación dejó de ser. Comenzaron los pleitos, los abogados, los conflictos de intereses, al punto de destruirse como familia. Y lo mismo pasa en las iglesias. Iglesias que se han destruido porque sus miembros, en lugar de amarse y servirse en y por amor, se pelearon e hicieron tal daño que la iglesia primero se dividió y finalmente se acabó. Vamos a ver el comentario y seguimos. Cuando no estamos motivados por el amor, nos convertimos en críticos de otros. Dejamos de buscar lo bueno en los otros y vemos solo faltas. Muy pronto la unidad de los creyentes se rompe. ¿Ha hablado usted a espaldas de alguien? ¿Ha enfatizado en otros las debilidades antes de sus lados fuertes? Tenga presente el mandato de Jesús de amar a otros de la manera que se ama a usted. Cuando note que se ha convertido en crítico de alguien, haga una lista de las cualidades positivas de esa persona. Y no diga nada a sus espaldas, si no estuviera dispuesto a decírselo en amor frente a frente. No diga nada a sus espaldas, si no estuviera dispuesto a decírselo en amor frente a frente. Es decir, el día de hoy el Señor nos llama en verdad a considerarnos muy afortunados por haber sido llamados a vivir en esa libertad que Cristo ganó por y para nosotros, donde somos salvos por medio de la fe y no por el obedecer a la ley, pero donde no debemos olvidarnos que el que no seamos salvos por obras no nos da derecho a hacer malas obras, pero sí nos obliga a amar a los demás y servirles por amor, recordando siempre que esa fue la característica que el Señor nos dijo que nos distinguiría: el amarnos unos a otros. Así que ahí en el lugar en donde estás, te voy a pedir que inclines tu rostro y por un momento cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy por medio y a través de tu palabra. Dios, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que penetra, que corta, que divide. Una palabra que sigue haciendo su obra en nosotros, pues, bendito Padre Celestial, cumple con el propósito por el cual la has enviado. Hoy nos has hablado, Señor, con mucha precisión acerca de cómo debemos y cómo deberíamos comportarnos ante las falsas enseñanzas, ante los falsos maestros, esos falsos profetas que andan en nuestras iglesias, bendito Dios, tratando de seducirnos a través de sus novedosas doctrinas,
donde el problema no está lo que ellos intentan hacer, sino el hecho de que pudieran encontrar cabida en nosotros. Y eso es lo realmente peligroso. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos atender a nuestro llamado el día de hoy, a permanecer firmes en la fe, a saber y conocer que ciertamente no somos salvos por medio de las obras, pero que sí fuimos llamados a través de la fe para hacer buenas obras. Que bendito Dios, podamos amarnos en verdad unos a otros y manifestarnos ese amor, no solo de palabra, no solo con dichos, sino con hechos, sirviéndonos unos a otros por amor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. El día de hoy estamos terminando con esta enseñanza. No sin antes recordarte, nos escuchamos todos los días, nos seguimos escuchando todos los días a través de un devocional diario. Que en verdad te invito a que escuches y que reenvíes a otros, porque quizás sea el único contacto que esa persona tiene posible con Dios, porque no se atreve a hacerlo de ninguna otra manera. Te recuerdo que los domingos recibes una reflexión que también puedes reenviar. Y todos los lunes, tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.